Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Cory, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Corillo, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper rico, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela. Mira, trayéndole las maravillas del universo, y el día de hoy tenemos un capítulo. ¡Ay, papá! Para los que no saben, hace una semana atrás yo puse, ¿verdad?, en mi story, pidiendo como que, mira, díganme qué temas ustedes quieren saber, quieren hablar, y me enviaron varios temas súper brutales entre todos ellos, ¿verdad? Ayer, la semana pasada tocamos uno de ellos, esta semana toca uno que es muy denso, y por eso no lo quise tocar simple y sencillamente la semana pasada, y ¿verdad? Y este tema le damos el agradecimiento a Geraldito. Vayan y chequense a Geraldito Rosa, comediante puertorriqueño. Pero Geraldito, pues como tiene ganas de molestar y, ¿verdad?, en buenas palabras puertorriqueñas, joder, viene y pregunta cuál es la regla de Born. Y Corillo, es bastante complicado entenderlo sin hacer cálculos matemáticos o enseñarle gráficas. Así que yo trataré de hacer lo mejor que puedo, ¿verdad? Explicándolo, simple y sencillamente, ¿verdad? Explicándole qué es lo que es. Pero no se asusten, vamos a hablar de física cuántica y la verdad es que no es tan difícil. Así que lo complicado es explicar por qué razón, ¿verdad?, existe una regla de Born, ¿verdad? Y básicamente tiene que ver con la función de onda. Así que vamos a hablar de la función de onda. Vamos a hablar, ¿verdad?, de diferentes científicos como entonces Bohm, que, ¿verdad?, tiene una interpretación de eso, y de ahí entonces viene la regla de Born. Y por ahí para abajo, ¿verdad?, el descubrimiento y los misterios de los colapsos en la onda. Y, ¿verdad?, que es lo que hace en física cuántica cuando esto sucede. Es un poquito de todo. Y creo, ¿verdad?, que es súper interesante. Así que vamos primero que nada a darle las gracias a todos los que están aquí y nos escuchan semana tras semana. Y les agradezco un montón si comparten estos episodios y me dan seguir en todas las plataformas, aunque me escuchen en una. Apóyennos en el Patreon, patreon.com / como dice Manolo Mato, / Agustín Valenzuela, patreon.com / Agustín Valenzuela, para historias cortas y blogs y muchas otras cosas ahí. Bien barato, loco, desde $3, si no, ¿verdad? Denme seguir de gratis, porque hay cosas que suelto de gratis cada cierto tiempo para aquellos que por lo menos me apoyan siguiéndome. Y compártanlo. Corillo, vamos a hablar de la regla de Born. Y yo creo que tenemos que entender un poquito primero, para hablar de la regla de Born o la interpretación de Born, se podría, ¿verdad?, hablar. Y, ¿verdad?, con eso, para poder hablar de eso, tendríamos que entender, ¿verdad?, que es una función de onda, ¿verdad? Y la interpretación, ¿verdad?, de función de onda viene de Copenhagen, ¿verdad? Y Copenhagen, utilizando la función de onda o la interpretación de Copenhagen, que utiliza la función de onda, es, ¿verdad?, es cómo se mueven las partículas, ¿verdad?, como si fuera una onda de probabilidad, ¿verdad?, siendo los lugares donde más probablemente se encuentre una partícula dependiendo de sus propiedades y de su entorno. O sea que la función de onda como tal, ¿verdad?, es la manera en que una partícula se dispersa o se mueve de punto A a punto B.
Y como lo hacen las partículas, que uno piensa en partículas y piensa en puntos en el espacio, pues las partículas tienen una manera de moverse o tener una función, ¿verdad? En su entorno, y eso funciona como si fuera una onda, ¿verdad? Tienen la función de onda. Y el problema con esto es, Corillo, que no es predecible. Eh, Uno necesitaría, ¿verdad? Si uno quiere estudiar algo, observar algo, comprender, o por lo menos tener una probabilidad de cuál va a ser el outcome de esto. Y de ahí entonces se complica un poco más. Y ahí viene la parte que sería medio lo sencillo de explicar, que sería entonces la regla de Born, que es lo que el gran Geraldito nos pidió. Y básicamente la regla de Born es un principio fundamental en la mecánica cuántica que se utiliza para calcular, ¿verdad?, las probabilidades de encontrar una partícula en un estado específico, ¿verdad? En arroz y habichuela sería como que, ok, ¿qué probabilidades nosotros tenemos de que esta partícula está aquí? Y algo que pueden pensar, piensen, por ejemplo, cómo funciona el experimento de Schrödinger, ¿verdad? Y recuérdense en el gato de Schrödinger y qué sé yo, pero ahora saquen el gato, libérenlo y que pase una vida feliz y contenta. Y piensen en la caja. Tú tienes una caja, pues básicamente la regla de Born o ese principio de Born lo que dice es que si sabemos, ¿verdad? Podemos determinar o establecer, ¿verdad? Ese tamaño, básicamente, ¿verdad? Poder calcular eh, eh, en qué área o cómo se expande o cuán volumen tiene esa onda, podríamos tener, ¿verdad? Más probabilidades de saber cuál estado tiene, ¿verdad? Una vez vayamos a observarlo o dónde está la partícula cuando vayamos a observarlo. So, piensen en una caja y, ok, como que, pues mira, tiene una caja de tal tamaño, piensen en una caja de zapatos, una caja de lo que ustedes quieran. Pues tú tienes más probabilidad de saber dónde está esa partícula dependiendo del tamaño de esa caja. Pues básicamente esa onda se puede estirar, ¿verdad? Estoy haciendo comillas en el aire. Imaginen que esa onda o esa partícula con su función de onda se puede mover solamente en el área de la caja. Pues la probabilidad más alta de encontrar esa partícula a lo mejor es el medio de la caja. Porque probablemente para ir de un lado a otro tiene que pasar por el medio más veces que la esquina. En vez de pasar para la derecha, después el medio para la izquierda, después el medio para el frente, después el medio para atrás, después el medio para arriba, después el medio... ¿Entiendes? Pues básicamente la regla de Born es eso, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Se aplica en el contexto de la función de onda que describe el estado cuántico de una partícula, ¿verdad? En términos simples, ¿verdad? La regla de Born establece que la probabilidad de encontrar una partícula en una posición, ¿verdad?, específica o particular, ¿verdad?, es proporcional al cuadrado del módulo de su función de onda en esa posición. O sea, ¿verdad?, cuadrangular donde se encuentra o cuán, ¿verdad? Cuán extensa o voluminosa es esa función de onda, que matemáticamente, ¿verdad?, es la función de onda de la partícula, que obviamente tiene un cálculo que pueden ir y chequearlo, pero esto implica que para calcular la probabilidad de que una partícula se encuentre dentro de un intervalo de posiciones, se debe integrar el cuadrado de la función de onda sobre ese intervalo. O sea, como que mientras va de punto A a punto B, vamos a cuadrangular esto aquí. Este es el espacio por donde debería de correr. Tenemos más probabilidad de encontrar entonces o esa función o la localización de esta, ¿verdad?, partícula. La regla de Born es crucial en la interpretación de la mecánica cuántica, Corillo, ya que proporciona, ¿verdad?, un vínculo entre la descripción matemática del sistema cuántico y las observaciones, ¿verdad?, de la materia. O sea que esta regla nos ayuda, ¿verdad? La regla de Born nos ayudaría entonces a entender mejor qué está sucediendo, ¿verdad?, dentro de un sistema cuántico. Ahora, Corillo, por eso ahí es donde debemos de ir, que a lo que yo me refería de que es un poco más complejo, es porque hay que ir, ¿verdad?, a explicar más lo del colapso de la función de ondas, y es un poco, ¿verdad?, más chabón, porque habla del espacio de Hilbert. Tienes que saber un poquito, ¿verdad?, eh, del espacio euclidiano y todo eso. Y para que ustedes tengan una idea del espacio de Hilbert o el espacio euclidiano, ¿verdad?, cuando tú haces un cálculo o una medida, imagínense algo tridimensional como cuando tú haces geometría.
O sea, ¿verdad? Para que tengan una idea de esos espacios, es como la representación geométrica del espacio físico. Es como tú tratar de hacer medidas y cálculos de direcciones, ¿verdad? De estos vectores que tienen un principio y un final y van hacia una dirección en un plano, ¿verdad? Ustedes en sus clases de geometría tienen que haber tomado eso. Imagínense dibujar ese cuadrado tridimensional en un papel y ahí entonces, pues, desde este punto sale en tal dirección, hacia otra dirección y hacia otra dirección, ¿verdad? Puede ser la dirección Z, la Y, la X o lo que sea y cuánto se extiende. O sea que si entendemos entonces esto, lo que sería un espacio euclidiano o lo que sería, ¿verdad? El espacio de Hilbert, que también el espacio de Hilbert es lo mismo, lo cual es denominado así, ¿verdad? El espacio de Hilbert por el David Hilbert, pero se puede definir como un espacio de producto, ¿verdad? Interior que es completo con respecto a la norma, ¿verdad? De un vector que define, ¿verdad? De qué punto va, hacia dónde va y cuánto es su extensión. Y también, pues, ¿verdad? Ese espacio de Hilbert sale literalmente del espacio euclidiano. Así que cuando hablen la gente del espacio de Hilbert, espacio euclidiano, imagínense cuando ustedes en su clase de geometría tienen un papelito y ustedes dibujan un cuadrado y ese cuadradito lo convierten en un cuadrado tridimensional o 4 dimensiones o 5 dimensiones, lo que ustedes quieran hacer con ese cuadrado. Y en ese cuadrado, pues entonces ustedes pueden comenzar a hacer, ¿verdad? Esos puntos en el espacio, ¿verdad? Tridimensional, ubicados en esas coordenadas, que serían 3 coordenadas, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, para arriba, para abajo, whatever. Y pues así, si tú conoces eso, entonces tú pudieras, ¿verdad? Si tú pudieras, entonces, eh, hablar, ¿verdad? De la regla de Born. Que la regla de Born básicamente lo que funciona y para lo que ayuda es para tú tratar de tener, ¿verdad? O tratar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Tratar de postular la probabilidad o la probabilidad más real de dónde se encuentra una partícula o en el momento que uno la vaya a observar. O sea que la regla, ¿verdad? Es un postulado, básicamente, ¿verdad? Que es fundamental, súper fundamental, Dios mío, esa palabra no me salía, ¿verdad? Un postulado que es algo súper fundamental en la mecánica cuántica que determina lo probable o la probabilidad de que una medición en un sistema cuántico conduzca a un resultado dado. Como les dije, básicamente la regla de Born te dice, pues mira, lo cual es un cálculo que se hace. Que obviamente, pues aquí ustedes están escuchando eso es la mejor manera en que puedo explicarlo. Es como les expliqué, háganse en su mente la imagen de una caja y ese es el área, ¿verdad? Esa es la expansión de la función de onda que va a tener esta partícula. Tienes más probabilidades de que la partícula pase por el medio de esa onda o por cuánto es la extensión, ¿verdad? De la función de onda de esa partícula. Al saber eso, no estarías buscando un lado por donde ¿verdad? Sea probable que la onda, ¿verdad? O la partícula esté pasando. ¿Por qué? Algo que hay que entender también es que antes que la partícula colapse, y cuando digo colapse es cuando tú la observas o alguien observa esa partícula, no se sabe cuál va a ser, ¿verdad? El outcome de esa partícula. Que eso era algo que el mismo Einstein le molestaba. Que ahí es la famosa frase de Einstein voy a parafrasear, pero básicamente a él no es de jugar a los dados. Como quien dice, diciendo que Dios no ¿verdad? No puso esto aquí, ¿verdad? Nosotros que somos físicos y tenemos que entender cómo funciona la física, como tú me vas a decir a mí que Dios juega a los dados con esto. Como que entonces hay una parte, ¿verdad? Que se llama eh, ¿cómo se llama? Funciones ocultas. La palabra no es funciones ocultas, pero ay, Dios mío, se me olvidó la palabra ahora mismo, Corillo. Pero básicamente eso, como que tú puedes tener algo que no está pasando. Tú sabes, tú puedes tener entonces algo que no es que no esté pasando, es que básicamente lo que querían decir Einstein y muchos de ellos, que era el mismo incluso por las razones por las que tenían tanta discusión y el día de hoy, Corillo, eso no se ha resuelto, ¿verdad? Que
que es básicamente como que debería de existir algo que la partícula ya está predestinada a que haga algo en específico o esté en una posición específica o tenga, ¿verdad? Una función específica, pero nosotros lo que pasa es que nosotros no lo sabemos y cuando miramos, y es que se nos revela, pero antes de mirar no sabemos, pero debe de haber, ¿verdad? Algo escondido que ya de antemano se sabe que va a ser así. Pero entonces, de acuerdo a las observaciones, incluso el mismo Bell eh, eh, y todos estos muchachos, todo lo que se ha visto y se ha estudiado en física cuántica cuando se hacen observaciones es que no está predispuesto. ¿Sabe? ¿Verdad? El outcome, ¿verdad? La salida o lo que uno puede, ¿verdad? Interpretar de qué va a suceder o lo que uno cree que, ¿verdad? Sería la probabilidad de qué es lo que va a suceder. Por eso es que se le pone que es probabilidad, porque en física cuántica básicamente es que el universo, la materia básica que construye nuestro universo, funciona de una manera que no está ya predispuesta a que sea así, sino que es, entre comillas, random, ¿verdad? Y el observar esto y el tratar de entender cómo funciona, ¿verdad? Las partículas y su función de onda, ¿verdad? De ese sistema en el estado que está la onda, pues ahí está el problema y por lo menos la regla de Born lo que te dice es básicamente eso, ¿verdad? La regla de Born te trata de explicar de que, pues esto es lo que puede suceder. Si tenemos, ¿verdad? El cuadrado, el área del módulo de la función de onda, ¿verdad? Que así es que se le dice, ¿verdad? El módulo de la función de onda o el cuadrado del módulo de la función de onda, pues podemos tener más probabilidades o unas mejores probabilidades, ¿verdad? De que la medición de un sistema cuántico produzca el resultado que le dimos, que se supone que pasara. Al entender eso, ¿verdad? Si podemos entonces catalogar cuál es el cuadrado del módulo de la función de onda, denotando, ¿verdad? Que, ¿verdad? La función de onda es generalmente un número complejo, lo que significa que puede tener, ¿verdad? Una parte real y una parte imaginaria. Cuando se mide esto, ¿verdad? Y el módulo de un número complejo se define como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus partes y, ¿verdad? Y que se representa con un cálculo ahí bien exhaustivo. Pero lo importante es que este valor, que siempre es un número real y no negativo, el contexto de la mecánica cuántica representa la densidad de probabilidad de encontrar las partículas, ¿verdad? En una posición en ese espacio. ¿Verdad? Es fundamental para entender cómo se distribuyen, ¿verdad? Las probabilidades en un sistema cuántico. Eso es súper fundamental, esta regla de Born, para poder entender eso, ¿verdad? Entender la distribución de las probabilidades en ese sistema. O sea que si entendemos mejor las probabilidades, ¿verdad? De las funciones en el sistema, que entonces, mira, este es el sistema, este es el tamaño, este es el volumen, ¿verdad? Esta es la dirección o este es el vector en ese universo, ¿verdad? Que lo podemos imaginar como algo geométrico, ¿verdad? En ese espacio euclidiano o ese espacio de Hilbert, pues dentro de ese espacio que nos podemos imaginar y podemos hacer el cálculo, si entendemos eso, pues podemos entender mucho mejor cómo se distribuyen esas probabilidades. Y ahí es donde entra ese cálculo o esa regla o principio, ¿verdad? De Born. Eso es básicamente lo que explica eso. Y, mano, en verdad es algo complejo de explicarlo sin, ¿verdad? Que ustedes vean visualmente, pero si se fijan, ¿verdad? La regla de Born o ese principio de Born es básicamente esto. Esto que creó Born para poder facilitar, ¿verdad? Incluso está el cálculo que está hecho, que incluso Born también fue uno de los que resolvió el cálculo de Schrödinger, ¿verdad? De la función de onda, de que puede la partícula pasar por aquí o no, o estar en una superposición que a lo mejor, ¿verdad? Ya que se mueve en una función de onda, las ondas corren por todos lados, pero cuando tú lo observas, ¡pa!, se convierte en un punto específico. So, pudiera estar aquí, como pudiera estar allá, como pudiera estar en más de un lado al mismo tiempo, ¿verdad? Como las ondas, que si tú tienes una onda puede chocar, ¿verdad? Una onda, ¿verdad? O una ola puede chocar, esa misma onda o esa misma ola puede chocar en el micrófono, como en la pared, como conmigo.
y sigue siendo la misma onda, sigue siendo la función de onda, lo cual se convertiría en el momento de observar en esa partícula, en esa posición específica, y para poder lograr, ¿verdad?, accesar a esto de una mejor manera o poder entenderlo y entender cómo funciona, ¿verdad?, ese sistema cuántico. Y cuando lo observamos, pues ahí entra ese principio fundamental de tratar de, ¿verdad?, saber en dónde en ese espacio está. So, básicamente, esa sería la regla de Born. Y, ¿verdad?, tiene mucho más. Se puede hablar de mucho más, ¿verdad? De la regla de Born. Y, mano, hay una historia súper brutal a toda esta, que sería, ¿verdad?, del derivado, de dónde salió estos principios básicos, que también saben del teorema de Gleason, que muestra que la regla de Born se puede derivar de la representación matemática usual de las medidas en física cuántica, junto con, ¿verdad?, suponer cosas que no son contextuales. So, es un medio adivinar, casi, si lo ven así, o por lo menos esa es mi opinión. Así que, ¿verdad?, dentro de la interpretación de todo, ¿verdad?, de la teoría cuántica, la regla de Born se ve como una modificación de la ley estándar de probabilidad total, ¿verdad?, que tiene en cuenta la dimensión del espacio donde está corriendo esa onda, ¿verdad?, el espacio de Hilbert o el espacio eh, de Euclides, también, tú sabes. Y, mano, básicamente, ¿verdad?, en el lugar de tratar de derivar la regla de Born, como hacen muchas interpretaciones de la mecánica cuántica, también, ¿verdad?, se puede tomar como una formulación de la regla de Born como axiomática, y, ¿verdad?, que pretende derivar la mayor cantidad posible de la teoría cuántica a partir de ella. So, es como, no cojan esto tan en serio, pero esto puede ser otra herramienta para poder, en verdad, pues mover hacia adelante de una mejor manera la teoría cuántica gracias a estas reglas de Born. Y, mano, esta información la saqué de muchos lugares tenebrosos, y, ¿verdad?, escuela partícula a Ryan ¿qué? Dice aquí, .cl, de academialab.com, de matemática.laguia2000.com, de mira, Academia Lab, tengo varios artículos de Academia Lab, que ahí sale el espacio euclidiano, está súper cool también. También de concepto.de, los vectores, también de educas.pucp.edu. Está súper cool también ese site. Y, mano, básicamente, ¿verdad?, esa es la regla de Born, o lo que podemos hablar, ¿verdad?, una de las maneras en que se puede interpretar las probabilidades en un sistema cuántico, y cuando, ¿verdad?, se trata de observar y, ¿verdad?, ese sistema de la onda, que así es que básicamente se propagan las partículas. Mano, ahí lo tienen, complejo por demás, pero creo que es súper, bastante básico una vez entienden lo que les acabo de explicar, que creo, ¿verdad?, que es una explicación bastante suma todo lo que necesitas saber, y lo entiendes. No es como que vas a ir a hacer el cálculo ahora mismo, lo cual yo no pudiera hacer el cálculo tampoco, pero siempre, ¿verdad?, pueden verlo, ¿verdad?, como la energía, que, ¿verdad?, que sería igual a la velocidad de un objeto por más la distancia, y su aceleración y todas esas cosas, y las partículas no, algo diferente. La diferencia es que, ¿verdad?, basado en lo que sabe de física cuántica, ¿verdad?, de esos ocultas, como le llaman, como que tienen que haber unos, mano, que chavienda, que no me acuerdo de ese nombre, pero básicamente como que una, ¿verdad?, lo que le decían allá a Einstein y todos estos muchachos en aquel tiempo, como que, pues, variables ocultas, como que, y las variables ocultas, que es como si las partículas ya si tuvieran algo que se supone que sucediera, no matter what, lo es que como nosotros no lo sabemos, cuando las medimos, ahí es que nos damos cuenta. Pues, mano, es un sistema complejo, en verdad. Quien diga que entiende física cuántica es porque no la entiende. Es súper divertida, es súper fun, y a mí me encanta leer de esto, y creo que puedo cachar lo que ellos están queriendo explicar, pero es súper complejo. Física cuántica es súper complejo, y al sol de hoy no podemos ni siquiera entender o tener, ¿verdad?, una disposición perfecta de
cómo vamos a medir estas cosas, porque incluso el outcome, ¿verdad? O lo que sucede en el experimento, una vez tú lo observas, ya está, ¿verdad? Disturbed, ¿verdad? Por ti, que también tienes partículas, y por el medidor que tiene partículas, y por la, ¿verdad? Y por el equipo que necesitas para ver, y se disturba esas partículas. O sea que es bien difícil, pero creo que es que la explicacióncita ¿verdad? De la regla de Born no estuvo mal. También hay muchos otros científicos envueltos en eso, Heisenberg, Bond, muchísimos otros científicos, Schrödinger, todos ellos que aportaron a esto, ¿verdad? Que lleva a la regla de Born básicamente. Corillo, ahí lo tienen. Como siempre, búsquenme en las redes sociales como Curiosidad Científica Podcast, Curiosidad Científica Podcast. Búsquenme en todos los sitios donde pueden escucharme. También vayan y apóyenme comprando mis libros. La novela La Exploradora, la parte 1 Titán, la segunda parte Draco. Súper brutal. Una novela ciencia ficción brutal, extraterrestres, mucha acción, hay sexo, hay de todo ahí. Peleas, batallas y ¿verdad? Escrita de la manera más boricua posible, ¿verdad? Con chistes boricua, el lenguaje, ¿verdad? La jerga boricua, mezclada, ¿verdad? Con cosas de mi día a día. Y, mano, también las historias cortas para sentarse en el inodoro. Son muchas historias de todo: horror, suspenso, romance, comedia, ciencia ficción, ficción, de todo. Hay 2 libros de eso y hay muchísimas más historias en el Patreon, que ahí también me pueden apoyar. patreon.com /Agustín Valenzuela. Y, mano, nos ayudan desde ahí. Y denme follow en mi canal de YouTube y todas esas cositas buenas. Y como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos, mis amores. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.